Jesus modeled servant leadership for us. Jesús modeló, ustedes pueden ver lo que es el servicio, el liderazgo de servicio. However, all of our cultures have been tainted, or all of our cultures have been affected by the fall and by sin. Y en efecto, todas nuestras culturas han sido sucias por el efecto de la caída en el pecado. See, we've looked at leadership. We've gotten the values of leadership from the culture around us. Nosotros adquirimos los valores del liderazgo de la cultura que está alrededor de nosotros. And that happens to all of us. Y eso nos pasa a todos. You know, so we get saved. ¿Sabes? Fui salvo. You know, we come into the church, Venimos a la iglesia. and we're now sanctified, growing in our faith. Y ahora estamos santificados, creciendo en la fe. But often, if we haven't had this area of leadership, haven't had our thinking renewed, as Acts 12 says. Pero como dice el libro de Hechos capítulo 12, si no tenemos esta imagen de liderazgo que ha sido renovada, When we exercise our gifting and start getting into areas of influence within the church, cuando ejercitamos nuestros dones y comenzamos a ejercer liderazgo en nuestras iglesias, yes, we're saved, we're following Jesus, somos salvos, somos seguidores de Jesús, but then we get in places of leadership and we kick into what we've grown up in within our culture. entonces llegamos al liderazgo pero comenzamos a hacer el tipo de liderazgo que está en nuestra cultura. You know, the disciples were like this. Los discípulos eran así. Remember, he had called them, they were walking with Jesus. ¿Te recuerdan? Él los había llamado, estaban caminando con Jesús. Then in chapter 18 of Matthew, Y entonces en el capítulo 18 del Evangelio según San you know, Mateo, the disciples couldn't help themselves. los discípulos no pudieron aguantarse. You know, I don't know about you, but if I was one of the 12, I would have been pretty happy just to be one of the 12. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido escogido entre los 12, yo hubiera estado feliz por el hecho de ser escogido entre los 12. But they were humans just like us. Pero ellos eran humanos como nosotros. And within a short period of time, Y en un periodo corto de tiempo, it's not enough just to be one of the 12. no era suficiente solamente ser uno de los 12. Now they're saying, who's the greatest in the kingdom, Jesus? Ahora ellos dicen, Jesús, ¿cuál es el más grande en el reino? And what they're really saying Lo que ellos están diciendo is, which one of us is going to be the greatest in the kingdom? ¿cuál de nosotros va a ser el más grande en el reino? See, they had taken greatness, the definition of greatness, Ellos habían From the world. tomado la definición de grandeza del mundo. and they were viewing the kingdom through the lens of their culture. Y ellos estaban viendo el reino a través del lente de su cultura. And what does Jesus say? ¿Y qué les dijo Jesús? He says, you want to be great. Jesús les dijo, si ustedes quieren ser You grandes, need to change your thinking and become like a child. necesitan cambiar su pensamiento y ser como niños. Whoever takes a lowly position Y todo el que tome la posición más baja will be the greatest in the kingdom. será el más grande en el reino. Now, I'm not sure if they wanted to hear that. Ahora, yo no estoy seguro si ellos querían escuchar esa respuesta. In chapter 20, Y en el capítulo 20, two brothers, James and John, dos hermanos, Juan y Santiago, they obviously never got their answer. y Jacobo, nunca entendieron la respuesta de Jesús. And so they get their mama, mama. Así que ellos hablaron con su mamá y dicen, mamá, habla con Jesús. Go and see if you can talk to Jesus. Mira a ver si tú puedes hablar con Jesús y pregúntale. It'd be nice if we could sit like right next to him in the kingdom. Sería maravilloso, mamá, si nosotros podemos sentarnos a cada lado de Jesús en su reino. You know the story. Ustedes conocen la historia. It's chapter 20, verses 20 to 28. El capítulo 20, versículos 20 al 28. And Jesus says, even if you could drink my cup, Y even if you Jesús could, les dijo a ellos, aun si ustedes pudieran tomar de mi copa, aun si ustedes pudieran, this isn't for you. esto no es para ustedes. Now the other 10 were a little bit upset. Así que los otros 10 se molestaron un poco. Isn't it funny? ¿No es Just a short time ago, they were happy to be one of the 12. Es un poco chistoso porque hace un poco ellos estaban contentos de ser parte de los Now they're 12. all, well, which one of us is there? Ahora ellos están peleando, ¿quién de ellos va a ser el más grande? Aren't you glad we aren't like that today? ¿No están contentos ustedes que nosotros no somos así hoy? It's so good today. There's no competition among pastors and leaders. Es maravilloso hoy que no hay competencia entre los pastores, todo está bien. We've learned so much in the last 2,000 years. Hemos Right? aprendido muchísimo
pasó, ¿verdad?, en los últimos 2000 años. What does Jesus say to them? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? He says, you know that the rulers of the Gentiles lord it over each other. Ustedes saben que los gobernadores de los gentiles gobiernan sobre otros. They exercise authority over others. Ellos ejercitan autoridad sobre otros. Verse 26, Y el versículo 26, but with you, pero con ustedes it should not be so. no debería ser así. It's pretty powerful, isn't it? Es poderoso, ¿verdad? And we read that Y nosotros leemos and say, eso. no, with us it is so. Y decimos, no, con nosotros también es así. Because nothing in human nature has changed, is it? Porque nada en la naturaleza humana ha cambiado, Doesn't ¿verdad? matter if it's Canadian culture, U.S. culture, Dominican culture, doesn't matter what our cultures No are. importa cuál sea nuestra cultura, si es canadiense, si es dominicana, We've si been es affected by the fall. americana, hemos sido afectados por la caída. And that means that we want to be a little better than the next guy. Y eso significa que yo quiero ser un poco mejor que el otro. Jesus says, who wants to be great among you? Jesús dijo, quien quiera ser grande entre ustedes, You need to serve of all. tiene que servirle a los See, demás. why is this important for mentoring? Ahora, ¿por qué esto es importante para el mentoring? See, because if I have the world's concept of being the greatest or Porque- exercising authority over others, and that's Porque leadership. si yo tengo el concepto terrenal de liderazgo donde ejerzo autoridad sobre otros, I have a question for you. es más, tengo una pregunta para usted. Why would I develop someone else? ¿Para qué entonces yo tengo que desarrollar a alguien más? They might be more talented than me. Porque tal vez él tenga mucho más talento que yo. They might even take over my position. Tal vez él tome mi posición. So we have to keep them they don't have to be the lowest, they just have to be lower than me. Él no necesita ser el más pequeño, solamente tiene que estar por debajo de mí. See, and that's what happens when we have a power-based leadership model Porque eso versus es lo- Jesus' model. Eso es lo que pasa cuando tenemos un modelo basado en el poder en vez de tener el modelo de Jesús. See, in Philippians 2, En Filipenses capítulo 2, even Jesus, aún Jesús, who was equal with God, que es igual a Dios, which we are not, y nosotros no, but even though he was, pero aún cuando Él era, what does it say? ¿qué dice? He took on the nature, Él tomó la naturaleza de un siervo, not the title of a servant, no el título de un siervo, he took on the nature of a Él servant. tomó la naturaleza del siervo. Wow. I think that's the only way you can stay on a cross when you have the power to get off. Yo pienso que es la única forma en que tú puedes permanecer en la cruz cuando tú tienes todo el poder de salirte de la cruz. And I think that's what God's calling us as Christian leaders to. Y yo creo que es el tipo de liderazgo que Dios nos ha llamado.